Nada me produce más gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Estas son palabras del apóstol Juan. Y con todo mi corazón quiero expresarle que las comparto al 100%. Nada produce más gozo en mi corazón que saber que ustedes están practicando la palabra de Dios, que están caminando en la verdad de Dios y que lo que hemos aprendido en esta serie de oraciones eficaces lo han aplicado a su vida de oración como lo hemos hecho nosotros y ha resultado en una profundización en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se ha hecho todavía más personal, más profunda, y hemos estado disfrutando de la presencia de Dios en niveles que antes no conocíamos. Y eso a mí me produce gran gozo. Bienvenidos sean todos una vez más al compartir la palabra de Dios para que meditemos juntos y aprendamos una vez más de ella. Como ya mencioné, las semanas pasadas hemos estado aprendiendo de personajes bíblicos sobre su forma de orar, cómo oraron para que sus oraciones fueran tan eficaces, y esto nos ha ayudado a enriquecer nuestra vida de oración personal y familiar. Lo puedo decir como testigo porque en nuestra familia, en mi casa, en mi vida, la relación con Dios se ha fortalecido y hemos estado experimentando la presencia de Dios como teníamos mucho tiempo no lo hacíamos y de formas que nunca la habíamos experimentado. Y estoy seguro que ustedes están viviendo o experimentando exactamente lo mismo. Para introducirnos en el tema del día de hoy, quiero hacer una dinámica sencilla y rápida con ustedes. Yo mencionaré 1, 2 y hasta 3 nombres. En el primero estoy completamente seguro que la gran mayoría de ustedes no tardará sino una fracción de segundo para ponerle rostro al nombre que yo mencionaré. El número de los que seamos capaces de ponerle rostro se disminuirá cuando yo mencione el segundo nombre. Y lo mismo sucederá cuando mencione el tercer nombre. ¿Está usted listo? Acompáñeme en esta dinámica. El primer nombre que quiero mencionar es Donald Trump. ¿Cuánto tardó en su mente para ver el rostro, para pensar en algo relacionado con el presidente de los Estados Unidos? Fueron fracciones de segundo. Vamos a intentarlo con el segundo nombre. Michael Pence. ¿Lo ve? Algunos ya se quedaron pensando, ¿quién es? Él es el vicepresidente de los Estados Unidos. Hagamos la prueba con el tercer nombre. El tercer nombre que quiero mencionar es Mike Pompeo. La gran mayoría de ustedes quedaron en blanco. Quedaron con la interrogante, ¿quién es? No se preocupe. Lo mismo sucede en el contexto bíblico. Lo mismo sucedería si yo menciono personajes bíblicos que usted conoce y está familiarizado con ellos. Pero si mencionara otros personajes que no son tan conocidos, tal vez usted se quedaría pensando exactamente lo mismo. ¿Quién es? ¿Quiere que hagamos la prueba? La hacemos. Si yo menciono Moisés, ¿cuánto tardó usted en ponerle rostro o pensar en algún acontecimiento, algún hecho, alguna historia, algo que aprendió en la escuela dominical, algo que ha visto en alguna película, para identificar inmediatamente quién es Moisés? Lo mismo sucedería si yo digo Elías, si digo David. Pero ¿qué tal si digo Roboam? ¿Qué tal si digo Joab? Ya no todos tenemos la capacidad o la habilidad de identificar a estos personajes. ¿Qué le parece si intentamos con un nombre nuevo? Para muchos de ustedes, Jabes. ¿Qué sabe usted de Jabes? ¿Cómo identifica usted a Jabes? Porque ese es el personaje del que vamos a aprender el día de hoy, a cómo orar para que nuestra oración sea eficaz. Jabes es un personaje que declaró, hizo una oración y dice la Biblia que Dios le concedió su petición instantáneamente. En el momento que él hace la oración dice, y Jehová le concedió lo que le pidió.
es necesario que conozcamos un poquito más de Jabes para que podamos aprender de él. Por lo que vamos a buscar contestar 3 preguntas importantes sobre la vida de Jabes, el personaje de Jabes, para después aprender a orar como él. Vamos a contestar 3 preguntas en este estudio. Primero, vamos a preguntarnos ¿quién es Jabes? Vamos a tratar de conocerlo un poquito. Después, vamos a contestar la pregunta ¿por qué oró Jabes? Y posteriormente, contestaremos la pregunta ¿cómo oró Jabes? Y de allí es que vamos a aprender a orar como él. Por lo que le invito a que si tiene la posibilidad, abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo número 4, versículos 9 al 10. En esta tarde vamos a estar estudiando el tema Orando como Jabes. Acompáñeme por favor a Primera de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10. Dicen de esta forma: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Una oración breve, concisa y eficaz. Nosotros queremos aprender a orar como Jabes para que Dios nos conceda lo que le pidamos. Vamos a comenzar contestando la interrogante ¿quién es Jabes? Y vamos a movernos de lo más evidente a lo menos obvio. Podemos comenzar con sus datos biográficos más evidentes. Jabes, estamos leyendo en el capítulo número 4 de Primera de Crónicas, donde el capítulo empieza titulado La familia de Judá. Inmediatamente, el primer dato más evidente que podemos saber de Jabes es que pertenecía a la tribu de Judá. Después podemos saber su nombre, Jabes. Jabes tiene un significado muy peculiar que tiene mucho que ver con su estilo de vida. Y su nombre significa dolor o causante de tristeza o causante de dolor. Y el tercer dato biográfico que podemos aprender inmediatamente en estos pasajes de la Biblia sobre Jabes es la razón del nombre. ¿Por qué su nombre le pondría a su hijo dolor o causante de dolor? Dice el versículo número 9 que su madre lo llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Entonces, entendemos que la madre tuvo un parto muy difícil, tuvo un parto doloroso más de lo normal. Seguramente la Biblia dice que era el más ilustre de sus hermanos, así es de que la madre ya había dado a luz, no era el primogénito, no era el primero, pero la madre ya sabía lo que eran dolores de parto, pero cuando dio a luz a Jabes, dice que le provocó dolor, haciendo referencia a que fue un dolor más intenso de lo normal. El cuarto dato biográfico que podemos aprender inmediatamente ya no es tan obvio, pero lo vamos a examinar un poquito. La Biblia dice en el versículo número 9, comienza de esta forma: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esta palabra ilustre es muy interesante. Y aquí vamos a aprender muchas cosas sobre Jabes que tal vez usted no ha conocido o no sabía hasta el día de hoy. Pero nos va a ayudar para comprender por qué oró lo que oró y por qué Dios contestó su oración tan rápidamente. Ilustre significa en el hebreo kabad. Esta palabra tiene un doble significado o se puede usar en dos contextos, en dos matices, en uno positivo y en otro negativo. En cuanto a la forma negativa de usar esta palabra ilustre, tiene el significado de pesado, tiene el significado de grande, pesado, y esto posiblemente sea la razón por la que la madre le puso Jabes,
porque era un niño grande que le provocó dolores más fuertes de lo normal por su tamaño. Este nombre en su estado o en su matiz negativo significa también, además de pesado, significa gravoso, no solamente significa pesado de físicamente, literalmente, sino que puede ser gravoso emocionalmente. Es difícil de llevarlo emocionalmente, es una carga emocional. Pero posiblemente usted me entienda mejor si le doy un ejemplo bíblico. ¿Usted recuerda cuando Dios bajó a hablar con Abraham para destruir a Sodoma y Gomorra? La Biblia dice en Génesis capítulo 18, versículo 20, que Dios le dijo a Abraham que el pecado de Sodoma y Gomorra era muy gravoso, era difícil de llevar. Esta palabra gravoso es la palabra kabad, que significa ilustre, pero está siendo usada en su contexto o en su matiz negativo. Es una carga emocional, es algo difícil de llevar, es algo gravoso. Esa misma palabra, curiosamente, se puede usar en un sentido positivo. Y en el sentido positivo significa honorable, significa abundante, noble y rico. Es una palabra muy especial porque tiene dos matices completamente diferentes. Se puede usar tanto negativa como positivamente. Usted recuerda precisamente en el capítulo 13 de Génesis, hablando de Abraham, dice que Abraham era rico en caballos y, no caballos, camellos y en ganado. Esta palabra rico, honorable, abundante es la palabra ilustre, pero está usada en un sentido positivo. Entonces, cuando la Biblia aquí en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, dice que Jabes era el más ilustre, pues posiblemente a Jabes se le aplican los dos significados, porque seguramente fue muy grande en el vientre de su madre, por lo que le provocó un parto muy difícil, pero también era uno muy honorable, alcanzó a ser una persona de renombre, una persona honorable. Y además de estos versículos, estos apoyos bíblicos que podemos tener para entender la palabra ilustre, tenemos la tradición judía. ¿Sabe usted que en la tradición judía, según los historiadores, tienen a Jabes como una persona que fue un eminente doctor en la ley? Era una persona cuyo amor por la palabra, su carácter, que era honorable, y su amplio conocimiento en la ley de Dios, atraía hacia sí mismo a todos los escribas del pueblo de Israel. En la tradición judía tenían o reconocen a Jabes como uno que fue muy inteligente, muy honorable, que amaba la palabra de Dios y que fue tanto su amor por la palabra de Dios que los mismos escribas, que eran los encargados de interpretar la ley de Dios, que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, eran atraídos hacia su persona y lo hacían como su mentor. Por eso es que en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, encontramos incluso una ciudad llamada Jabes, en donde moraban los escribas. Dice el capítulo número 55 de Primera de Crónicas, dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos, los sucateos, y los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Racab. Usted aquí encuentra que hay un lugar que tiene el nombre de Jabes. Imagínense hasta dónde llegó la honorabilidad, el renombre de Jabes, que hubo una ciudad que tuvo su nombre y era una ciudad donde habitaban los escribas, precisamente porque, según la tradición judía, era uno de los que los escribas buscaban para aprender de él. Entonces, si alguien nos preguntara quién es Jabes, ya tenemos algo que contestar. Primero, fue un hombre que era descendiente de la tribu de Judá,
cuyo tamaño seguramente le provocó a su madre un parto muy difícil, por lo que su madre le puso el nombre de Jabes, que significa dolor o provocador de dolor y tristeza. Sin embargo, Jabes no se conformó a vivir un destino de dolor, sino que llegó a ser muy ilustre y según la tradición judía llegó a tal punto de ser un mentor para los escribas por su amor a la palabra de Dios, por su gran carácter, por su noble carácter, atrajo hacia sí a los maestros de la ley para que aprendieran de él y vivía en una ciudad que tenía su propio nombre. Por eso es de que llegó a ser el más ilustre entre sus hermanos. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué oró Jabes? ¿Qué llevó a Jabes a levantar ese clamor delante de Dios? Porque esto es toda la información que tenemos en la palabra de Dios sobre este personaje. Los dos versículos que hemos leído en el capítulo 4 y el versículo que hemos leído en el capítulo 2. Yo no sé si se me pasa por ahí otro versículo donde se hable de este personaje, pero en este momento se me escapa de la mente. Es muy poca la información que tenemos sobre este personaje, más allá de la oración precisamente que levanta. Pero ¿por qué oró? ¿Por qué levantó este clamor sobre su situación delante de Dios? Yo creo que Jabes oró por tres razones. Primero, creo que reconoció en Dios la única fuente de bendición. Jabes entendió que era Dios el único que podía cambiar su situación. Él entendió que Dios no hacía acepción de personas. Si Dios había escuchado a Moisés, si Dios había escuchado a David, si Dios había escuchado a Salomón, Jabes sabía que Dios le podía escuchar a él también. Y esto nos enseña a nosotros, porque bien es cierto que Dios puede escuchar al pastor. También es cierto que Dios puede escuchar al empresario, al presidente, al rico, pero también es cierto que Dios nos puede escuchar a cada uno de nosotros. Dios escucha al rico como escucha al pobre. Dios escucha al que trabaja en una oficina como al que trabaja en el campo. Dios escucha al empresario y millonario como al desempleado. Dios nos escucha a todos, no hace acepción de personas. Por lo tanto, nosotros podemos reconocer que es Dios la fuente de nuestra bendición. Si nuestra situación ha de cambiar, debemos de reconocer que el cambio iniciará en nuestra búsqueda de Dios y el cambio estará directamente en proporción a la profundidad de nuestra búsqueda de Dios. Entre más busquemos a Dios, entre más clamemos a Dios, nuestra situación avanzará y cambiará con mayor eficacia. Pero si no buscamos de Dios, si no reconocemos en Dios la fuente de nuestra bendición y queremos cambiar la situación con nuestros gritos, con nuestros golpes, con nuestras fuerzas, lo único que haremos será empeorar nuestra situación. Por lo tanto, como Jabes, debemos orar porque reconocemos que Dios es la única fuente de bendición. La segunda razón por la que yo creo que Jabes oró es porque estaba insatisfecho con la situación en la que vivía. Ya dijimos que su nombre significa dolor o causante de dolor y tristeza. Esto nos deja ver más o menos, nos da la posibilidad de imaginarnos el tipo de vida que llevaba Jabes en algún tiempo de su vida. Pero se cansó de eso. Quiso cambiar su situación. Tal vez el peso de su pasado era demasiado y quería cambiarlo. Y reconoció en Dios la fuente de su bendición y busca en Dios que le cambie su futuro. Ya no quiere vivir como hasta ahora. Ahora quiere un futuro diferente y por eso es que clama a Dios. La tercera razón por la que yo creo que Jabes ora es precisamente porque quiere poner su vida y su futuro en las manos de Dios. Jabes vivió en tiempos de guerra, ya sea que haya vivido en tiempos donde el pueblo de Israel tenía que tomar posesión de la tierra que Dios les dio, o en tiempos de David, donde tuvo que haber guerra por todos lados. Lo verdadero es que Jabes
pidió a Dios un territorio, la expansión de su territorio. Y esto solamente nos da dos posibilidades. Si no había guerra, si Jabes vivió en tiempos donde no hubo guerra, entonces lo que Jabes está pidiendo es que Dios le dé territorio dentro de Israel que ya estaba o ya pertenecía a otros israelitas. Por eso creo que lo más probable es que Jabes está orando que Dios le bendiga, que Dios le libre del mal, porque está pidiendo ir a conquistar el territorio que Dios ya les había entregado. Jabes está pidiendo que Dios bendiga su camino, bendiga su decisión de ir a conquistar, que lo guarde del mal, y Dios le concede su petición. Ahora pasemos a la tercera interrogante, a la tercera y última pregunta que contestaremos. ¿Cómo oró Jabes? Porque aquí es donde vamos a aprender a aplicar los principios que él usó para orar delante de Dios de una forma eficaz. Tenemos que mencionar que la oración de Jabes es un clamor, es una petición, no es una exigencia, es un ruego. El diccionario define como ruego clamor humilde para recibir algo que se necesita urgentemente de alguien que te puede ayudar. La oración de Jabes no es una oración común. Tampoco, por supuesto, es una exigencia. Es un clamor, es un ruego. La oración de Jabes no es una oración por prosperidad ociosa, no es una exigencia de prosperidad egocéntrica. No. La oración de Jabes es un clamor, es un ruego, es una petición hecha con humildad delante de Dios. Y esto tenemos que aprenderlo. Porque nuestras oraciones no pueden ser exigentes, no pueden ser orgullosas, tienen que ser un clamor, tienen que ser un ruego con humildad de nuestro corazón. Por eso es que nos cuesta tanto escuchar a tantos hombres declarando lo que Dios quiere que declaren según ellos. Y yo declaro esto y yo declaro aquello. En realidad, la oración no es para obligar a Dios a hacer algo que tú quieres que haga. Que tú declares lo que tú quieras declarar no obligará a Dios a hacer lo que tú quieres que haga. Tú puedes declarar que en medianoche salga el sol, pero no lo hará Dios solo porque tú lo hagas o lo digas. Tú podrás declarar que el COVID-19 desaparece el día de mañana y no queda ningún enfermo. Lo puedes declarar. Pero si no es palabra de Dios, no sucederá, ni obligarás a Dios a hacerlo solo por el hecho que tú lo hayas declarado. Si está un enfermo y tú estás declarando y declarando que es sano y exigiendo a Dios su sanidad, no por eso Dios lo hará sano. Los milagros y las sanidades siempre estarán sujetas a la soberanía y voluntad de Dios, no a la nuestra. Por lo tanto, tenemos que aprender esto. Tenemos que orar de forma humilde. Tenemos que presentar nuestras peticiones como el Señor mismo nos enseñó, pero de forma humilde. No podemos pararnos delante de Dios a exigir, porque nosotros sin Cristo, sin Dios, no tenemos ni merecíamos nada. La paga de nuestro pecado era muerte. Por su misericordia es que estamos en su presencia. Y ponernos ahora a exigir, no creo que sea lo más correcto. Cierto, ahora que somos hijos de Dios, tenemos derechos delante de Dios, tenemos privilegios para con Dios, pero de ahí a que podamos exigir hay una gran diferencia. Nuestras oraciones deben de ir acompañadas de una actitud de humildad, sencillez, de clamor, de ruego y no de orgullo y exigencias. Entonces, entremos de lleno a examinar, a aprender de la oración de Jabes, que es lo que nos va a bendecir todavía más en nuestras oraciones delante del Señor.
Jabes presentó una oración de 3 peticiones. Primero, Jabes oró por bendición. Dice la palabra que Jabes dijo: te ruego que me des tu bendición. Bendecir. Esta palabra bendecir significa hablar el bien sobre la persona de alguien. Es hablar bien no solamente de alguien, sino hablar el bien sobre alguien. Esto implica el uso de palabras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la Biblia que Dios bendijo al hombre y le dijo: multiplíquense. La bendición de Dios no fue hacer al hombre rico, no fue darle prosperidad. La bendición de Dios fue hablar bien sobre la vida de Adán y Eva. Y esa palabra que Dios habló sobre sus vidas, esa bendición, fue multiplicación. Es decir, puede ser que la bendición que Dios nos dé sea la influencia para multiplicarnos. Tal vez tú estás pidiendo una bendición de parte de Dios, pero ¿qué tal si Dios decide darte la bendición de que seas fructífero, de que te multipliques espiritualmente y la bendición de Dios venga sobre tu vida en forma de que te dé gracia delante de los hombres para ganarlos para Cristo? Imagínate que tú estás orando: Señor, bendíceme, y el Señor dice: te bendigo, sé fructífero. Y Dios te da la gracia para que hables a los perdidos y ganarlos para Cristo. Pero tú no te das cuenta porque tú estás esperando que la bendición de Dios venga en forma de dinero, en forma de abundancia, en forma de carros, en forma de casas, y no siempre la bendición de Dios viene de esa forma, porque bendecir significa hablar el bien sobre las personas. Lo hizo Dios sobre Adán y sobre Eva. La bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la diferencia entre la bendición de Dios y la abundancia del hombre? La bendición de Dios no trae tristeza, ni preocupación, ni angustia. La prosperidad del hombre le quita la paz, lo llena de preocupación y vive en angustia. Mire, los ricos viven preocupados por sus cuentas de banco, viven en angustia, tienen que traer seguridad para que no los secuestren, tienen que tener sus casas llenas de cámaras y viven preocupados. La bendición de Dios sobre nosotros cancela maldiciones, cambia situaciones. ¿Se recuerdan ustedes de Jabes? ¿Qué significa su nombre? Dolor. Imagínense cuántas personas hay que fueron maltratados verbalmente durante toda su vida. Fueron etiquetados como perdedores, como fracasados, como incapaces, como buenos para nada. Pero cuando vienen a nuestro Señor Jesucristo, Dios cambia con su palabra todas esas maldiciones. Hay mucha gente que sufrió brujería y que hasta el día de hoy sufre las consecuencias de la brujería porque no está bajo el cuidado de Dios. Pero los que alguna vez sufrieron consecuencias de la brujería y vienen al conocimiento de Cristo, la palabra del Señor cancela toda maldición. Lo hace como lo hizo en la vida de Jabes. Cuando Dios bendijo a Jabes, su vida cambió. Dejó de ser dolorosa, dejó de ser causante de dolor y fue causante de gozo. Los escribas que se pusieron a su alrededor disfrutaban estar delante de él, lo disfrutaban escucharlo, lo disfrutaban cuando estaban junto a él por su carácter, porque era una persona honorable y cambió de ser una persona que provocaba dolor y tristeza a una persona que provocaba placer y deleite estar delante de él o estar con él. Y eso lo hizo posible que Dios lo bendijo. Viene a mi memoria otra persona en la Biblia. ¿Se recuerda usted de Jacob? Jacob significa tramposo. Y en una ocasión, Jacob oró delante de Dios
y también pidió que le bendijera y dice la Biblia que peleó toda la noche con Dios hasta que Dios le dijo, déjame ir porque ya está amaneciendo y Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas como Jabes. ¿Y sabe cuál fue la bendición que Dios le dio a Jacob? Cambiarle el nombre. Y le dijo, de ahora en adelante no será tu nombre ya más Jacob, sino será Israel, que significa príncipe. Jacob significa tramposo, Israel significa príncipe. Tal vez a ti, por mucho tiempo te han llamado ladrón, fornicario, adúltero, borracho, inútil, bueno para nada. Tal vez te han llamado mentiroso por años. Pero cuando vienes a Cristo, su palabra te bendice y cambia todas esas etiquetas, todas esas situaciones. Y ahora ya no te llama ladrón, te llama príncipe. Y ahora te llama hijo mío eres tú. Y ahora te llama por tu nombre. Y ahora te llama amado. Porque cuando Dios nos bendice, cambia todo nuestro pasado. La segunda petición que Jabes pidió a Dios fue orar por prosperidad. Jabes oró y le dijo a Dios, ensancha mi territorio. Yo entiendo que cuando hablamos de prosperidad en estos tiempos especialmente, ya causa un poquito de recelo por todo el énfasis negativo que se le ha dado a la prosperidad, por toda esta doctrina nueva del Evangelio de la prosperidad en el que se nos enseña, tú eres hijo de Dios, tú tienes que pedirle carros y tienes que pedirle aviones y casas porque eres un hijo del rey, tienes que vivir como príncipe, no tienes que vivir en la miseria. Y nos han metido este Evangelio de la prosperidad y ahora todo el mundo que ha sido engañado y ha abierto los ojos a esa falsedad, pues ahora no quiere ni siquiera huir de la prosperidad porque piensa, otra vez ya no quiero más sobre ese evangelio falso. Pero no es mala la prosperidad, sino es malo el énfasis que se le ha dado. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos quiere prosperar, pero nunca debemos de hacer de la prosperidad nuestro objetivo o nuestra prioridad. Jabes pidió por su prosperidad. Jabes está pidiendo que se le extienda su territorio. Pero la palabra prosperidad no solamente se refiere al dinero, no solamente se refiere a lo material. Algunos sinónimos de la palabra prosperidad son éxito. Dios quiere que tengas éxito en la vida. Por supuesto que sí. Dios no quiere que muramos en la miseria, debajo de un puente, en la pobreza. Dios tal vez no sea esa la voluntad para cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos éxito, pero quiere que tengamos éxito en todas las áreas de nuestra vida. Éxito en la vida, éxito en el matrimonio. Quiere que seamos un matrimonio sólido, ejemplar, amoroso, que seamos mentores para otros matrimonios, que seamos personas exitosas en nuestro matrimonio. Y no solamente de apariencia, sino que realmente nuestro matrimonio sea sólido. Éxito en la escuela, los que son estudiantes, los que están en la high school, los que están en el colegio, en la universidad. Dios quiere que tengas prosperidad, Dios quiere que seas exitoso en tus estudios, en tu carrera. Dios quiere que seas buen estudiante, Dios quiere que reportes tus tareas a tiempo, que saques buenas notas, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte éxito en tus estudios. Dios quiere hacerte exitoso en tu trabajo. Otro sinónimo de prosperidad es crecimiento. Crecimiento en tu carácter, crecimiento en tu forma de ser, madurez espiritual, madurez en tu carácter, crecimiento en tu ministerio, crecimiento en tu servicio a Dios. Dios quiere darte ese tipo de éxito. Otro sinónimo es progreso. Claro que Dios quiere que progreses en tus negocios, en tus capacidades, en tu educación, en tu trabajo. Jabes pidió a Dios que le expandiera su territorio en tiempos difíciles. Y sin embargo, Dios lo hizo, Dios se lo concedió. El apóstol Juan, en la tercera carta del apóstol Juan, versículo 2, dice, amado,
Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La bendición de Dios, entonces, la prosperidad de Dios que Dios quiere darnos, abarca toda nuestra vida, no solamente nuestra economía. La bendición, la prosperidad de Dios incluye lo material, por supuesto que sí. Dios quiere que tengamos salud física. Dios quiere que tengamos bienestar emocional. Dios no quiere que estemos deprimidos, Dios no quiere que estemos amargados, Dios no quiere que estemos tristes, Dios no quiere que estemos en soledad. No, Dios quiere que tengamos bienestar emocional. Por eso dice la palabra, así como prospera tu alma. La bendición y la prosperidad de Dios, por supuesto que incluye la relación espiritual con Dios. Dios quiere que gocemos nosotros de una relación sana, de una relación viva, de una relación creciente y una relación profunda con su Espíritu Santo. Jabes pidió la prosperidad de Dios. Nosotros podemos pedir lo mismo. En nuestras oraciones nosotros podemos pedir a Dios su bendición, su prosperidad, pero que se manifieste en toda nuestra vida, que se manifieste en nuestro carácter, que crezcamos en todas las cosas en Cristo que es Jesús, que crezcamos en nuestra mentalidad, que crezcamos espiritualmente, que maduremos en la fe. Dios quiere prosperarnos y bendecirnos en todo y nosotros podemos pedir estas cosas a Dios. Por eso en esta tarde y las tardes siguientes después del día de hoy podemos pedir a Dios que nos bendiga, que nos prospere, que nos dé de su prosperidad como lo hizo Jabes, le dijo: ensancha mi territorio. Claro que Dios nos quiere bendecir. La tercera cosa por la que Jabes oró fue por la protección de Dios. La oración de Jabes dice: líbrame del mal. Si Jabes está pensando ir a conquistar un territorio en especial, está pidiendo que Dios lo libre, porque aunque está a punto de hacer algo que es la voluntad de Dios, también es cierto que es algo que lleva riesgos, y pide que Dios tenga misericordia de él y que le libre del mal. Jabes había conocido que Dios había mantenido su fidelidad con el pueblo de Israel a través de toda su historia. Y la bendición y la protección de Dios se ha manifestado de muchas formas. Una de las maneras en que Dios bendice y protege a su pueblo es a través de los ángeles. El Salmo 34:7 lo dice claramente. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Se recuerda usted la ocasión en que Pedro estuvo en la cárcel? Dios envió un ángel para romper sus cadenas, para abrir las puertas de la cárcel y para sacarlo de esa prisión. La protección angelical es una forma en que Dios protege a todos y cada uno de nosotros. Otra forma en la que Dios nos puede guardar es con su presencia. Salmo 91 dice: el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La presencia de Dios nos guarda de todo mal. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido guardados de accidentes en el carro? ¿Cuántas veces hemos sido guardados de accidentes en la calle? ¿Cuántas veces hemos sido protegidos por Dios porque está con nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Dios con su presencia nos puede guardar. Dios nos guarda con su poder sobrenatural. Isaías 43 lo dice: si pasas por las aguas, no te anegarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu hacedor y voy a estar contigo. Esto hace clara referencia a la ocasión en que Dios abrió los mares para que el pueblo de Israel pasara en seco y las aguas no les ahogaron. Hace clara referencia, por supuesto, también a las ocasiones como en las que Daniel y sus amigos, los amigos de Daniel, estuvieron y fueron lanzados a un horno de fuego, y estando en medio del fuego no se quemaron, ni siquiera salieron de ahí oliendo a humo, porque Dios estuvo con ellos. Dios los guardó con su poder sobrenatural. La protección de Dios se manifiesta a través de nuestra fe. Efesios capítulo 6 versículo 16 dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos del maligno.
Entonces, la protección de Dios, mis hermanos, se manifiesta de muchas formas. Y cuando nosotros oramos, oremos para que Dios nos proteja, que Dios nos guarde en todo accidente, de todo mal. Que Dios libre a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos en caso de las hermanas, a toda nuestra familia, que bendiga nuestra entrada, que bendiga nuestra salida, que guarde nuestro camino al trabajo, que nos guarde nuestro trabajo, que nos libre de todo peligro, que nos permita regresar a casa con bien. Pero también oremos del otro mal que existe, porque no solamente existen peligros físicos, dice la Biblia que el león rugiente anda buscando a quien devorar, que hay una red del tentador, que hay un lazo del cazador, que hay una peste destructora, que hay tentación, y Dios quiere guardarnos también de todas estas cosas. Que nosotros queremos orar para que Dios nos guarde no solamente de los accidentes y del mal físico, sino del mal espiritual. Por lo tanto, cuando oremos por protección de Dios, pidámosle a Dios: Señor, no me permitas caer en tentación. Señor, líbrame del pecado. Dame la fuerza, la sabiduría para huir de la tentación. Señor, no permitas que peque contra ti. Señor, no permitas que contriste al Espíritu Santo con mis hechos. Señor, líbrame de todo lo que te desagrada. Líbrame de mi conducta. Líbrame de mi propio corazón. Líbrame de mi propia forma de pensar. Líbrame de mi propia opinión. Líbrame, Señor, de mi orgullo. Líbrame del mal. Líbrame de todo lo que puede ofenderte, Señor. No solamente físico, sino también espiritual. Cuando oremos de esta forma, cuando nos pongamos bajo la protección de Dios, tanto en lo físico como en lo espiritual, entonces se cumplirá en nosotros lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. La oración de Jabes, hermanos, nos enseña a que podemos orar a Dios para que nos bendiga. Y Dios nos bendecirá. Claro que nos bendecirá con salud, con abundancia, con prosperidad, si Dios lo considera necesario. Si lo necesitamos, Dios nos proveerá. La bendición de Dios no se limita a cosas físicas y materiales. La bendición de Dios se expresa también en una mayor comunión con Dios, en una mayor experiencia en su presencia. La bendición de Dios se manifiesta también en la comunión con el Espíritu Santo. Podemos orar a Dios, que Dios extienda nuestro territorio, que Dios nos prospere en todo lo que hagamos. La Biblia dice que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae, oiga, y que todo lo que hace prosperará. Debemos concluir, pues, en esta tarde, que aun cuando oramos por nuestras necesidades y nuestro propio bien, debemos hacerlo como Jabes, con una actitud de humildad y en forma de clamor, en forma de ruego, y no exigiendo con una actitud de arrogancia y orgullo. Debemos entender que mientras otros buscan en la suerte, los horóscopos, el zodiaco, nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Podemos buscar a nuestro Dios y podemos esperar en que Él nos va a bendecir porque tenemos un Dios bueno. Por último, debemos entender que un clamor humilde, pero con fe, puede cambiar nuestra situación actual. Si estamos descontentos, si estamos insatisfechos por nuestra situación espiritual, por nuestra situación familiar, podemos clamar a Dios humildemente y confiar como Jabes que buscando la presencia de Dios obtendremos la bendición de Dios. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y oro en el nombre de mi Señor Jesucristo, rogando a mi Dios que levante su rostro sobre de ustedes y que tenga de cada uno de ustedes misericordia, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y de sus familias y que ponga en cada uno de ustedes paz. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Es mi oración. Reciban un fuerte abrazo y esperamos en Dios vernos prontos. Que Dios les guarde y les bendiga. Amén.